Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a continuar escribiendo nuestro libro y te lo pongo así entre comillas, porque en realidad decidí dejar de escribir el libro. O sea, no es que voy a dejar de compartir con vos, sino que me ha pasado últimamente que es como que en mi cabeza hay demasiado contenido y me cuesta volcarlo, digamos, a escribirlo. Y por ahí también me pasa que veo en el papel un contenido insuficiente y entonces eso ha empezado a generarme como un conflicto, como empecé a perder el disfrute que conlleva la escritura en sí. Por lo que decidí dejar de lado este formato estructurado de un libro, pero sí compartir con vos, bueno, lo que yo quería compartir, eso que me había nacido desde un principio, compartirlo con vos, pero no darle este formato tan estructurado que lleva un libro, que en definitiva lo que importa es este conocimiento que tengo para compartir con vos y nada más, digamos, lo otro era parte de, no sé, de una estructura o de un desafío hacia mí misma quizás, pero que empezó a causarme un poco de conflicto y dije, no, ya esto perdió disfrute y por ahora prefiero dejar de lado ese formato, pero igual seguir compartiendo con vos ese contenido y quizás así también pueda ser un poco más charlado el asunto y me parece que puede ser incluso mejor recepcionado desde ese lugar. Continuando, hay una frase de Aristóteles que me gustó mucho que dice así: no basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad. No sé a qué se estaba refiriendo Aristóteles con esta frase, pero a mí me pareció muy conveniente porque es como decir, bueno, empecemos mostrando lo falso, lo que no es, para ir destapando la verdad, o sea, saquemos los escombros. A eso me sonó esta frase, con lo cual pensé que lo mejor que podía hacer era justamente mostrar cuál no es el Padre de Jesús, el Dios Padre de Jesús, cuál no es el Dios de Spinoza. Y para eso vamos primero a lo que nos dicen en el Evangelio, lo que Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan. Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de Él. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús les replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no son capaces de escuchar mi palabra. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Y para completar esta diferenciación que Jesús hace de su Padre, el evangelista también nos deja algo en su primera carta. Dice, hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad,
Ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. El mensaje que oyeron desde el principio es que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran malas y las de su hermano buenas. Todo esto que acabo de leerte nos deja claramente esta sensación de que es evidente que un Dios de amor, que es el Padre de Jesús, no es un Dios que excluye, no es un Dios que mata, no es un Dios que roba, no es un Dios que incita a matar tampoco, no es un Dios que incita a excluir, es un Dios que acoge. Pero también nos deja este evangelista algo muy importante y quiero que te quede bien claro. Y te lo voy a leer. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. 3 veces lo dice en este Evangelio. Nadie ha visto nunca a Dios. Nadie. Y Spinoza se apoya en esta parte de este Evangelio para decir exactamente lo mismo. Y te voy a leer ese texto de Spinoza. Finalmente, hay que citar aquí por primera vez aquel pasaje de Juan al que nos referiremos en los capítulos siguientes, en el que, fundado en que nadie vio a Dios, explica a Dios por la sola caridad y concluye de ahí que quien tiene caridad es quien realmente tiene y conoce a Dios. Esta palabra caridad en el Evangelio de Juan no se usa esta palabra caridad que usa acá Spinoza, o no sé si la traducción de los escritos de Spinoza fueron bien traducidos o si el Evangelio fue bien traducido, porque sabemos que las traducciones tienen sus problemitas, pero en el Evangelio se usa más la palabra amor. Pero acá, en definitiva, Spinoza se está refiriendo a lo mismo, a esa caridad, a ese amor, porque es lo que el mensaje fundamental del Evangelio de Juan fue justamente el amor. Más aún, como nadie vio a Dios, deduce de ello que nadie siente o percibe a Dios más que por la caridad hacia el prójimo, el amor al prójimo. Y que tampoco nadie puede conocer ningún atributo de Dios aparte de esta caridad en cuanto participamos de ella. Es decir, que la única manera de conocer a Dios es a través del amor o la caridad, como le dice Spinoza. Aunque estas razones no son realmente perentorias, explican, no obstante, con bastante nitidez la mente de Juan, pero mucho más claramente todavía lo dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, donde enseña en los términos más explícitos lo que aquí queremos. Y por esto dice, acá está la cita, sabemos que lo hemos conocido en que observamos sus preceptos. Quien dice, lo he conocido y no observa sus preceptos, es mentiroso y no hay verdad en él.
de donde se sigue de nuevo que son realmente anticristos aquellos que persiguen a los hombres de bien y amantes de la justicia simplemente porque disienten de ellos y no defienden los mismos dogmas de fe que ellos. Pues quienes aman la justicia y la caridad, por eso solo sabemos que son fieles, y quien persigue a los fieles es un anticristo. Esto lo dice Spinoza en su Tratado Teológico Político. Y acá queda clarísimo que un Dios de amor no persigue. Al contrario, y su manifestación, esa manifestación de Dios, esa manifestación de que lo tenés a Dios, de que lo conociste a Dios, es justamente por el amor, por la caridad, por la justicia. Por lo tanto, todo aquel que te persigue en nombre de Dios, porque pensás diferente, es un anticristo, dice Spinoza. Porque no va conforme a lo que es Dios, porque Dios es amor. Ahora, con todo esto, nos preguntamos entonces, ¿con quién habló Moisés? ¿Con quién hablaron todas esas personas que se le aparecía un alguien? ¿Con quién hablaron? ¿Qué manifestación es la que vieron? Y acá me he encontrado con un texto de René Descartes, que es un filósofo también de finales del siglo XVI, principios del XVII, te lo voy a leer primero. El texto de Descartes dice: pero quizás Dios no ha querido que yo me engañe de este modo, puesto que de él se dice que es sumamente bueno. Ahora bien, si repugnase a su bondad haberme creado de tal suerte que siempre me equivoque, también parecería ajeno a la misma permitir que me engañe a veces. Y esto último, sin embargo, no puede ser afirmado. Supondré, pues, que no un Dios óptimo, fuente de la verdad, sino algún genio maligno de extremado poder e inteligencia, pone todo su empeño en hacerme errar. Creeré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todo lo externo no son más que engaños de sueños con los que ha puesto una celada a mi credulidad. Consideraré que no tengo manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, sino que lo debo todo a una falsa opinión mía. Permaneceré pues asido a esta meditación y de este modo, aunque no me sea permitido conocer algo verdadero, procuraré al menos con resuelta decisión, puesto que está en mi mano, no dar fe a cosas falsas y evitar que este engañador, por fuerte y listo que sea, pueda inculcarme nada. Esto dice Descartes en sus Meditaciones metafísicas. Si bien esto que escribe Descartes era dentro de una metodología de una meditación para alcanzar el conocimiento, y es parte de su argumento el usar esta imagen del genio maligno, y empieza a usarla porque en aquella época surge esto de la comprobación teórica, digamos, por parte de Galileo Galilei, de la teoría heliocentrista, con lo cual Descartes lo que pone en cuestionamiento es lo que perciben nuestros sentidos, porque si nuestros sentidos perciben que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, y resulta que nuestro sentido nos engañó, eso es lo que cuestiona y pone en duda Descartes, en realidad, los sentidos nuestros, porque son nuestros sentidos los que aparentemente nos engañan. Y usa esta imagen del genio maligno, que si bien
Descartes lo usa para otra cosa. Para mí, esta imagen de genio maligno que busca constantemente hacernos errar, que nos equivoquemos, engañarnos, es la imagen perfecta del diablo del cristiano. Esa es la imagen que tiene el cristiano del diablo, que todo el tiempo nos está intentando, engañando, confundiéndonos, que hoy en día las nuevas fuentes espirituales le llaman ego, que es el ego el que nos engaña, que es el ego el que nos hace ir por donde no debemos. Y bueno, cada uno le va encontrando su respuesta a esto, que sabemos que una parte nuestra percibe, se da cuenta que algo le está engañando, que hay algo que no está percibiendo de manera correcta. Por lo que Descartes y Spinoza también, que ya te lo había dicho, dan autoridad absoluta a su intelecto, justamente para no dejarse engañar por los sentidos, por el genio maligno, el diablo, Satanás, el tentador o el ego. Entonces, por eso es que se usa, y como yo ya te lo dije también, y el mismo evangelista lo dice, para descubrir al verdadero tenemos que usar la inteligencia. No queda otra. Solo eso nos va a llevar a conocer al Dios verdadero. Hay algo que también te quiero decir y te quiero aclarar. El diablo, Satanás, del cristiano, no es el mismo, no lo interpreta de la misma manera el judío. Para el judío, Satanás vendría a ser como un servidor de Dios. Es decir, para el judío, Satanás es a quien Dios manda si necesita castigar a un pueblo, si tiene que tentar a alguien, y esto se ve claramente en el libro de Job, cuando Satanás habla con Dios y le dice, si le quitas la riqueza, va a dejar de adorarte. Bueno, le dice Dios, anda, quítale la riqueza y veamos qué hace. O sea, esa imagen tiene el judío de Satanás. Y de hecho, hay unas citas bíblicas, que te las voy a leer, que llaman la atención. Y dice, en la segunda de Samuel 24:1 se nos dice, el Señor volvió a encolerizarse contra Israel e instigó a David contra ellos. Ve a hacer el censo de Israel y Judá. Y en otro pasaje de la Biblia que hace alusión a lo mismo, dice, en la primera de Crónicas, capítulo 21:1, dice, Satán se alzó contra Israel e instigó a David a hacer un censo a Israel. O sea, en uno se dice que es Dios que le dice a David que vaya a hacer el censo, y en el otro dice que es Satanás. ¿Cómo es el asunto? Da para pensarlo, ¿no? ¿Es el mismo Dios que Satanás? Y de última, si juegan para el mismo equipo, no tiene nada que ver con un Dios cristiano. O sea, el judío sí cree en ese Dios castigador. Ellos sí tienen esa creencia, pero el cristiano no. ¿Por qué? Porque Jesús vino dando otro mensaje. Por lo tanto, no le quedó otra, y ahí es cuando se arma toda esta controversia, y tira y afloje, y no entender el Antiguo Testamento, y que haya sacerdotes que te digan, no empecé leyendo el Antiguo Testamento porque es muy oscuro. Pero se suponía que era el mismo Dios, pero que antes era un Dios oscuro y ahora es un Dios clarito. No tiene sentido. No tiene sentido, y por eso Jesús pone mucho énfasis en diferenciar a su Padre del Dios de los judíos.
Y dice así: el Hijo no hace nada por su cuenta si no se lo ve hacer al Padre. Lo que aquel hace, lo hace igualmente el Hijo. Entonces, tomando esto como si fuese una fórmula, ¿cómo te puedo explicar? Como fórmula principal. Si Jesús entrega su vida por amor, Dios haría lo mismo. Si Jesús fue humilde, Dios es igual. Ahora, el otro, el Dios de Moisés, ¿cómo era? Era un Dios irascible, era un Dios soberbio, era un Dios vanidoso que quiere que lo estén alabando. El diablo es igual, y tranquilamente podríamos considerarlo hijo o como que son lo mismo. Esta fórmula, de esta base, tenés que guiarte para conocer al Padre. Porque también esto que te leía recién de Spinoza, la manera de conocer a Dios y sus atributos es justamente a través del amor. Y ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios de los judíos que es avalado por los evangelistas de los sinópticos, por Pablo también, ese no es el Padre de Jesús. Ese no es un Dios de amor, no es un Dios de caridad, no es un Dios de justicia, no lo es. Dice: yo no busco mi gloria. Hay alguien que la busca y es el que juzga. Es decir, este Dios de Moisés, que es el que busca ser glorificado, es el que juzga. Dios no juzga, eso yo ya te lo había dicho. Dios no juzga, Él no te juzga. El pecado no existe, no hay juicio, no te juzga porque te ama tal cual sos. El que te juzga es ese que te hace creer que estás mal, que hay algo malo en vos, que te genera culpa, de donde vos crees que surge también el castigo, porque te has creído todo ese cuento. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo, lo vuelve a decir. Jesús no vino a juzgarnos y por lo tanto su Padre tampoco juzga. Sabemos que el Dios de Moisés trabaja a oscuras. Cuando nos dice en el Génesis: pasó una tarde, pasó una mañana. Por eso el día de los judíos comienza cuando se oculta el sol. En cambio, Jesús, ¿qué dice? Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero hay alguien que se dedicó a descansar un día. El Dios de Moisés descansó el séptimo día. Pero Jesús aquí aclara y dice: mi Padre trabaja siempre, siempre. Y ahí marca otra diferencia.
Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el Dios que nos hizo creer en la muerte. Por eso Jesús vino a darnos otro mensaje. No es que viene, no es que a través de su muerte vos obtuviste la vida eterna ya en el cielo. Porque como nos dicen estos filósofos, que no confiemos en nuestros sentidos y tratemos de todo intelectualizarlo, que justamente es nuestra herramienta, el intelecto, que también lo dice el evangelista. Lo que Jesús vino fue a mostrarte la verdad. Por eso Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo único que tenés que hacer es amar, amar. Nada más. Ahí reside la vida eterna, en eso nada más. Con esto quiero que quede bien claro cuál no es el Padre de Jesús, cuál no es el Dios de Spinoza, no es este Dios del Antiguo Testamento de los judíos, el Dios de Moisés. Ese Dios es un Dios trascendental. ¿Qué significa eso? Eso que está allá. El Dios está allá y nosotros estamos acá. Ese Dios trascendental. Ese que te imaginas que está sentado en un trono y que de ahí digita, como se lo ve claramente en el Antiguo Testamento. Ese no es el Padre de Jesús. No es. El Padre de Jesús es un Dios de amor y no es trascendental. Por eso te lo voy a contar la semana que viene. Que tengas un hermoso día.